Eh, doctora, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a hablar acerca de hoy día de la tiopatogenia de la púrpura de Henoch-Stronach. Mi nombre es Yamil Jonathan Luque Quispe. Siguiente diapositiva. Bueno, primeramente, ¿no? De acuerdo a la clasificación de esta enfermedad, va a estar perteneciendo al grupo de vasculitis de pequeños vasos, de los cuales va a afectar a tejidos irrigados por estos vasos, los cuales pueden ser ¿no? piel, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, riñones y articulaciones. Siguiente diapositiva. Mencionar de que la etiogenia de esta se menciona de que parece ser una combinación de predisposición tanto genética como también factores ambientales e incluso agentes infecciosos, pero su patogenia y su etiología exactamente no se conocen por completo y se ha considerado principalmente a los factores infecciosos como posibles desencadenantes, ¿no? Ahora, se menciona asimismo de que esta suele ser más frecuente en los meses de otoño e invierno y suele estar precedida por una amplia variedad de infecciones del tracto aéreo digestivo superior y puede estar dada ¿no? por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el virus del Epstein-Barr, el adenovirus, el parvovirus B19, el micoplasma, el citomegalovirus, el VIH y el SARS-CoV-2. En consecuencia, asimismo, se menciona de que la evidencia suficiente sugiere que solo los huéspedes susceptibles pueden desarrollar la enfermedad. Ahora, la alergia a algunos alimentos también puede desencadenarla, también la alergia en el gluten, algunos fármacos, también las vacunas, picaduras de insectos, algunas neoplasias hematológicas o sólidas y otros factores desconocidos, ¿no? Y que estos pueden ser desencadenantes hasta en un 50% de los casos. Siguiente diapositiva. Ahora, lo que se va a observar en primera instancia, ¿no? Es la elevación de los niveles séricos de inmunoglobulina A, que va a estar acompañada también por un filtrado, ¿no? de leucocitos polimorfonucleares en los vasos, ¿no? Y como también de citocinas proinflamatorias. Y asimismo se sugiere que esta patología de púrpura de Henoch-Stronach es una entidad inmunomediada específica inducida por factores ambientales, como las infecciones, ¿no? que anteriormente mencionamos y por lo tanto esta va a ser considerada una vasculitis de pequeño vaso inmunomediada posinfecciosa. Siguiente diapositiva. Ahora, obviamente la elevación de los inmunocomplejos de lo que se va a caracterizar específicamente es el serotipo de inmunoglobulina A1 porque va a haber porque se van a encargar ¿no? de formar lo que son los inmunocomplejos. Asimismo, van a alterar lo que es la glicosilación de esta, van a alterar los receptores del factor cristalizable y los receptores CD89, que van a expresar lo que son los neutrófilos y los monocitos. Asimismo, los receptores transferina CD71, que, como veremos, van a afectar las células mesangiales, ¿no? En el caso del riñón. Siguiente diapositiva. Ahora, es por lo tanto que se menciona que los cambios de afinidad y que van a favorecer la liberación de lo que es la CD89 a la circulación sanguínea, se van a formar esos inmunocomplejos CD89 y inmunoglobulina A. Y obviamente también va a estar asociada con lo que son las fracciones de complemento. Y dichos inmunocomplejos, estos se van a depositar en lo que es en el mensajio y en el CD71 y esto es lo que obviamente se va a caracterizar ¿no? en la afectación renal y en la piel. La inmunoglobulina A1 obviamente se va a encontrar normalmente glicosilada y se van a depositar en la pared de los vasos sanguíneos. Bueno, va a continuar así mi compañero. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Jonathan, ¿no? ¿Tu apellido? Sí, doctora. Luque Quispe. Luque Quispe. Ya, ok. Gracias.
Ahora vamos a continuar con las afectaciones a nivel del riñón. Aquí lo que básicamente va a producir, va a haber una glicosilación o glicosilación deficiente. Esta glicosilación de la IgA1 va a estar situada más o menos cerca de la porción de donde va a actuar este FC o este factor cristalizable, este receptor. Entonces, los cambios, cuando va a existir este cambio en la glucosilación deficiente, va a hacer que se afecten las interacciones con los receptores que vayan a llegar hasta este receptor, y posteriormente va a conducir a fallas en los mecanismos de declaración de inmunocomplejos y por lo tanto va a contribuir, ¿no?, al depósito mesangial. Entonces, estos receptores FC tenemos prácticamente dos que van a ser los importantes, ¿no? El receptor CD89 que lo mencionaron anteriormente y el receptor CD71 o el receptor de transferrina. Entonces, una vez que va a haber esas alteraciones tanto cualitativas como cuantitativas en la glicosilación, en la glicosilación de la IgA1, estos lo que van a hacer es que van a modificar su afinidad a los receptores. Ahora, cuando modifican la afinidad de los receptores CD89, que son estos de aquí, estos receptores, recordemos que están expresados en los neutrófilos y en los monocitos. Ya entonces van a alterar lo que sería a nivel de esos receptores. Ahora, cuando se altera el receptor CD71 o transferrina, estos receptores, recordemos que se van a encontrar a nivel de las células mesangiales. Y al final, estos cambios, tanto del CD89 como del CD71, van a favorecer a la liberación del CD89 a la circulación sanguínea. Entonces, una vez que hay esa liberación, va a pasar y va a empezar a formar inmunocomplejos, que es el inmunocomplejo CD89 IgA, junto con fracciones de complemento. Entonces, una vez que se libera estos inmunocomplejos a la circulación, va a hacer que estos se empiecen a depositar a nivel del mesangio y se van a unir ahí al CD71, que recordemos, ¿no?, que están en las células mesangiales, y al final es lo que va a producir esto, es una proliferación mesangial. Este es lo normal, este es el mesangio, ¿no?, normal, y vemos que aquí se va a ver cómo va a ocurrir la proliferación mesangial e inflamación local responsable de la afección renal. Aquí podemos ver una imagen y vemos cómo cada vez el espacio mesangial va a estar depositado por inmunocomplejos. Y es por eso que muchas veces, lo relacionan, ¿no?, como con la nefropatía IgA, porque tiene, se podría decir, un mecanismo similar o un depósito similar de estos inmunocomplejos. Eso sería todo. Estas son las bibliografías que hemos tomado en cuenta para la exposición. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar. Doctora, buenas noches. ¿Podemos continuar con la exposición de enfermedad de Kawasaki? De etiología de eso. Kawasaki. Pero yo todavía les he expuesto yo de inmunoglobulinas, todavía creo, ¿no? No me acuerdo, la verdad, chicos. Ya hemos hablado, ¿no? De Helmut. Sí. Ya. Entonces, continúa nomás, pues ya les he explicado. Doctora, buenos días, buenas noches, compañeros, buenas noches. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la etiopatogenia de la enfermedad de Kawasaki. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, va a ser aún desconocida, no se va a conocer, pero sin embargo va a haber, de acuerdo a los hallazgos epidemiológicos, clínicos y analíticos, van a sugerir de que puede ser un desencadenante infeccioso.
La hipótesis más aceptada es del agente infeccioso o estacional, el cual nos indica de que un agente infeccioso desconocido más la susceptibilidad genética pueden ocasionar la activación del sistema inmune. Esa hipótesis se va a basar en que hay epidemias en Japón, presentes en Japón, y estas epidemias va a haber unas fluctuaciones durante diferentes estaciones del año, en invierno y en verano. También se va a dar en una agrupación de casos. Y las características clínicas que van a compartir estas con otras patologías como la fiebre con la fiebre escarlatina, como con el síndrome inflamatorio multisistémico y adenovirus, también nos van a sugerir de que puede ser un proceso o causante de un agente infeccioso. Según se han encontrado varios agentes infecciosos causantes. Entre ellos, por ejemplo, las causantes más principales que se han encontrado fueron el estafilococos, el streptococos, otras bacterias como la Yersinia pseudotuberculosis, la Propionibacterium agnes, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Rickettsia, Coxiella burnetii, virus también, el Epstein-Barr, el retrovirus, adenovirus, virus del sarampión. Todos estos se han encontrado en esta enfermedad, pero sin embargo, ninguno de estos todavía, hasta ahora no se sabe cuál, si solamente un microorganismo es el causante o varios son los microorganismos causantes. Ahora, como ya sabemos, va a haber una activación del sistema inmune. En este esquema vamos a observar cuál es el papel que cumplen los inmunocomplejos en el proceso inflamatorio de la enfermedad de Kawasaki. En la enfermedad de Kawasaki va a aparecer a los 7 días los inmunocomplejos, y a las 2 semanas va a ser la concentración el pico más alto. Después de ahí a la tercera, a la cuarta semana van a empezar a disminuir. Estos inmunocomplejos se van a formar cuando las células plasmáticas formen los anticuerpos. Por ejemplo, la inmunoglobulina G va a estar en las fases iniciales de esta enfermedad. Ahora, estos anticuerpos van a ir contra los patógenos desconocidos, contra el agente infeccioso. Entonces, y esta unión entre el anticuerpo y el antígeno va a formar los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se van a unir a los receptores de FC, y estos van a estar en los neutrófilos y también en las células B, en las células dendríticas, en los macrófagos, y al unirse van a activar estas células, ¿no? Van a activar, y los neutrófilos lo que van a hacer es invadir la pared arterial. Al invadir la pared arterial también lo mismo van a hacer los macrófagos, las células T, las células dendríticas, también van a invadir. Y también todos estos circuitos integrados van a activar las plaquetas que van a liberar estos mediadores solubles que van a ser importantes para la inflamación. Y después de esto va a haber una fagocitosis de los inmunocomplejos por los macrófagos. Y esto va a conducir a la presentación de los péptidos antigénicos y la activación de los linfocitos T. Este sería el papel en la inmunopatogénesis de la enfermedad de Kawasaki, de los inmunocomplejos. Eso sería con respecto a mi exposición. Le doy pase a mi compañera.
Ya. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Voy a continuar con el tema de enfermedad de Kawasaki. Bueno, ahora el factor genético. Bueno, existe evidencia de que hay una implicación del factor genético en la producción, ¿no?, de la enfermedad de Kawasaki, debido a que se ha observado una predilección por los niños japoneses y entre los niños de ascendencia japonesa que residen fuera de Japón. Además, estudios de ligamiento familiar y estudios de asociación del genoma humano han implicado a un solo nucleótido en polimorfismos. Estos genes asociados van a ser las células B quinasa linfocítica, las caspasa 3, la CD40, la FCYR2A, el antígeno leucocitario humano de clase 2 y el inositol 1,4,5 trifosfato quinasa C. Además de estos genes asociados, va a existir otros factores de riesgo que van a ser los concordantes en los gemelos idénticos. Además, existe, ¿no?, un aumento en riesgo de padres con antecedentes de enfermedad de Kawasaki. El riesgo aumenta 2 veces y también otro factor es la mayor ocurrencia en hermanos de niños afectados. En este caso, el riesgo va a aumentar 10 veces. Ya, además, como he mencionado, se han determinado patrones de agregación familiar con modelos de predicción de seguridad, pero estos, al parecer, no siguen el modelo de herencia mendeliano clásico que se conoce. También se han encontrado varios polimorfismos de nucleótidos, de un nucleótido único en genes o en regiones genéticas relacionadas con la agregación familiar de la patología. Y la interacción entre genes y alteraciones en la metilación del ADN, también nos indica, ¿no?, que van a ser factores claves para la patogénesis de la enfermedad de Kawasaki. Siguiente. Siguiente. ¿Qué pasó? ¿Quién está pasando? ¿Luz? ¿Max? Sí. Creo que es la internet, ¿ah? Muy bien, Max, estaba abrigándome, me muero de frío, chicos. Sí, doctora. Yo estoy exponiendo Maricel Mercedes Manívar Calle. Ya terminé. En los factores genéticos que mencioné anteriormente, en general estos van a mostrar, ¿no?, resultados que van a sugerir la susceptibilidad hacia la enfermedad de Kawasaki y el resultado de la enfermedad. Esto incluye la formación de los aneurismas, que es característico, ¿no?, de la enfermedad, y la respuesta a la inmunoglobulina intravenosa. Estos nos indican que van a estar influenciados por variantes en varios genes y en vías de señalización diferentes. Siguiente. Existe también una hipótesis de exposición a vacunas. Por esta hipótesis, se han realizado diferentes estudios que tenían como objetivo determinar el papel de la vacunación sobre el desarrollo de esta enfermedad, de la enfermedad de Kawasaki. Pero a pesar de haberse realizado estos estudios, no hay evidencia que sugiera una asociación entre la administración de las vacunas y el desarrollo de la patología. Bueno, eso es todo por mi parte. Bien, continúa. Gracias. Según lista es Heider y Midward. Ronnie. ¿Están? Doctora, disculpe. Mi compañero Midward me dijo que tiene inconvenientes.
no puede conectarse. Heider también está en el grupo o no ha participado. No participó. Ya, esto, continuamos con crioglobulinemias. Sí, doctora. Doctora y compañeros, muy buenas noches. Vamos a presentar el tema de crioglobulinemia. La crioglobulinemia es un trastorno donde va a haber la precipitación de las inmunoglobulinas y esta precipitación nos lleva a que se desarrollen cierto tipo de vasculitis, la de los vasos pequeños. Esto, al haber las inmunoglobulinas, se van a unir a la pared de los vasos de los vasos sanguíneos y por activación del sistema de complemento ocasionan el daño vascular. Y además que va a haber una expansión clonal que es muy importante porque de esto depende su clasificación, que son en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que son mixtos. El tipo 1 es un factor reumatoide negativo y tiene relación con la monoclonalidad, ya sea solo de inmunoglobulina G, solo de inmunoglobulina A o solo de inmunoglobulina M. Y por general, este tipo de crioglobulinemia no se asocia a vasculitis. Más que nada tiene un patrón de obstrucción vascular. Por ejemplo, una manifestación sería el fenómeno de Raynaud, ¿no? Y esto se asocia a enfermedades de mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, gamapatía monoclonal idiopática y leucemia linfocítica crónica. El de tipo 2 es factor reumatoideo positivo y al ser mixto incluye la inmunoglobulina G y la M. La diferencia que la primera va a ser policlonal y la segunda es monoclonal. Las enfermedades que se asocian tienen que ver también con sus causas, principalmente la hepatitis C, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, la leucemia linfocítica crónica, la enfermedad linfoproliferativa esencial, que puede ser un linfoma Hodgkin. Y el último tipo es el tipo 3, que también es mixto, reumatoideo positivo, pero aquí solo es tanto la inmunoglobulina G y la M son policlonal. Se asocia a hepatitis C, artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad proliferativa. Entonces, y esto tiene que ver, las enfermedades asociadas tienen que ver con la etiología, ¿no? Que son principalmente infecciones. El principal, según estadística, el 90 hasta 85% es por hepatitis C. Después un 10 a 5% por hepatitis B. Y también se han asociado casos por infección por VIH. En enfermedades autoinmunes va a estar asociado a lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. Y como anteriormente les he mencionado, también es por el que sería el linfoma no Hodgkin. Y bien, con esto doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. José Luis Maqueda, ¿no? Luis Ángel Maquera, doctor.
Luis Ángel, Luis Ángel. Bien, doctora y compañeros, tengan una bonita noche. Voy a continuar con la exposición y bueno, vamos a hablar ahora acerca de la patogenia. En primer lugar, es importante conocer a lo que denominamos como crioprecipitación, porque dentro de esto vamos a hablar también de la crioglobulina. La precipitación de proteínas sanguíneas a temperaturas inferiores a 37 grados se conoce como crioprecipitación. Y se reconocen dos tipos principales de crioprecipitados. La crioglobulina, que está presente cuando las proteínas precipitan del suero y el plasma de un individuo, y el criofibrinógeno, que se va a referir únicamente al precipitado del plasma. Ahora, las crioglobulinas están compuestas por inmunoglobulinas o también puede ser por una mezcla de las mismas con asociado a componentes del complemento. Respecto a la etiopatogenia, dado que pueden detectarse niveles diminutos de crioglobulina en el suero de personas sanas, muchos investigadores han especulado que reflejan la presencia continua de complejos inmunitarios endógenos que deberían ser eliminados de la circulación por la inmunoglobulina. Esto con actividad del factor reumatoide. En tal escenario, las respuestas de crioglobulina patógena serían el resultado de varios factores, y entre ellos citaríamos a tres importantes. El primero, la estimulación inmunitaria crónica y o linfoproliferación, lo que vendría a resultar en la producción de concentraciones más altas de inmunoglobulinas, bien sean mono, óligo o policlonales, que pueden formar crioglobulinas. El segundo es la formación mejorada de complejos inmunes. Nos referimos a los complejos antígeno-anticuerpo. Y el tercero, el aclaramiento defectuoso y o insuficiente de los complejos inmunes resultantes, que se van a acumular y también van a mediar a la enfermedad. La patogenia de la crioglobulina puede depender de una interacción poco conocida entre la predisposición del huésped poligénico y también ciertos desencadenantes ambientales. Se dice que las asociaciones del complejo principal de histocompatibilidad, por ejemplo, se han investigado ampliamente en la crioglobulinemia mixta. Esta, como lo mencionó el compañero, asociada al virus de la hepatitis C. Se identificó una asociación significativa en todo el genoma con la vasculitis relacionada con la crioglobulina con polimorfismos de un solo nucleótido. Y esto fue cerca de los genes Notch, CH4 y el MHC de clase 2. También se han observado niveles significativamente elevados de lo que son las citocinas inflamatorias, y dentro de ellas podemos tener a la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y también está el factor de necrosis tumoral alfa. Esto sugiere un papel particular en la inflamación inducida por crioglobulina para la patogénesis de la enfermedad. Ahora, aunque la coinfección como lo mencionó anteriormente, por el VIH o por el virus de la hepatitis C es muy común, la combinación de los dos agentes virales puede parecer tener un efecto variable respecto a la prevalencia de la crioglobulina o los síndromes de crioglobulinemia sintomática. Se menciona que en la literatura hay otros factores infecciosos o agentes infecciosos que se ha demostrado que también llegan a tener una asociación con la crioglobulinemia. Y estos incluyen a la hepatitis B, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr y el parvovirus humano. Ahora, respecto a la crioglobulina de tipo 1, que causa hiperviscosidad, que resulta de niveles altos de crioglobulinas monoclonales, esto debido a un trastorno linfoproliferativo subyacente. Se dice que estas inmunoglobulinas forman precipitados inducidos por frío que llegan a inducir un proceso de carácter microtrombótico dentro de los vasos que son pequeños, ¿no? que tienen un tamaño pequeño. In vivo, tales agregados pueden llegar a obstruir físicamente los vasos y rara vez también mediar en las vasculitis inflamatorias. Esto debido a la disposición o a la deposición de complejos inmunes, como lo sugieren los estudios de crioglobulinas humanas en modelos animales, ¿no? Además que para muchas crioglobulinas, la agregación y la patogenicidad
pueden depender, se dice, de las condiciones específicas, como lo mencionamos, otros factores ambientales, la temperatura, el pH, la concentración de la misma inmunoglobulina y también de factores no covalentes débiles. Mi compañero va a dar a conocer ahora respecto a las crioglobulinas de tipo 2 y 3, también de carácter muy importante. Bien. Bien, doctora y compañeros. Vamos a continuar ahora hablando de las crioglobulinemias de tipo 2 y 3. Bien, las crioglobulinemias mixtas, estas de tipo 2 y 3, generalmente resultan en 2/3 de los casos de enfermedades del tejido conectivo. Estos pueden ser el lupus eritematoso sistémico o también puede ser el síndrome de Sjögren. Y también en una tercera parte puede estar otras infecciones virales también como el virus de la hepatitis B y también el virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, Muchos de estos estados de enfermedad comparten hiperactivación y o también hiperproliferación de células beta, ya que las células beta van a producir las crioglobulinas. Ya. También nos dice que la hiperactivación de las células beta puede resultar de una infección directa a través de la proteína de la superficie celular, que es la CD81. Ya, y esta a través de un mecanismo específico que tiene un antígeno del virus de la hepatitis C, resulta en la expansión de clones de células B específicos, es decir, las células B que van a producir la crioglobulina. Ya. Muy bien. También nos dice, bueno, en la bibliografía que encontramos que a menudo las partículas del virus de la hepatitis C no van a requerir directamente el virión del virus de la hepatitis C o sus componentes, es decir, el virus ya liberado de la célula. En este sentido, el desarrollo de las crioglobulinas puede reflejar una respuesta esperada normal por parte de la activación de las células del sistema inmunitario. O sea, puede hacer que esto sea como normal, y que no es necesario a veces, nos dice que esté presente el virión. También, para comentar, se hizo un estudio donde se tenía que ver las células T circulantes en dos tipos de pacientes. En pacientes que estaban infectados por el virus de la hepatitis C, que eran sintomáticos, y en otro grupo que eran los infectados por virus de la hepatitis C, que eran asintomáticos. Ya, aquí se concluye en este estudio que los niveles de células T reguladoras eran significativamente menores en los pacientes con virus de hepatitis C asintomáticos que en los asintomáticos. Bien, bien, eso sería todo en cuanto a esta parte, doctora, de las crioglobulinas. Muchas gracias. Ok, chicos, un momentito ya, por favor. Muy bien, vamos a continuar un momentito, por favor. Son
examen de crioglobulinemias, todo ya de vasculitis, o hay alguien pendiente? Creo que no. Chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. De vaso, sí, eso sería Ya todo. acabó en... Acaba ahí, ¿no? Toda la exposición. Sí, luego sería lupus, doctor. Morocco, a ver, acá esperen un momentito. Morocco, sí, ya sigue con les. Ya. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar la exposición que quedaba pendiente conmigo. Rápidamente vamos a ver. Ya. Entonces hicimos la vasculitis de Henoch, ¿no? Hablamos de Henoch, de Schoenlein, ¿no? Que había una infección que precedía, que había una alteración del sistema inmune que ya lo han explicado ustedes, y que el cuadro clínico basado básicamente en púrpuras o petequias, ¿no? Que asociaban a la trombocitopenia como una manifestación. Estos niños tenían artritis, artralgias, y algo bien característico es el dolor abdominal. Un dolor abdominal de tipo cólico de inicio súbito, ¿no? Y si lo más grave era pues que el compromiso renal, donde podíamos ver hematuria, proteinuria, compromisos cardíacos como bloqueos, pericarditis, colecistitis, neuropatías, hemorragia pulmonar. Entonces, de hemorragia, derrame pleural es, digamos, poco frecuente. Básicamente son la púrpura y el compromiso abdominal lo que más se evidencia, ¿no? Puede llegar también a producir pancreatitis, hematomas suprarrenales, ¿no? Y púrpuras que pueden llevar a una trombocitopénica idiopática como un diagnóstico diferencial y la sepsis. Entonces, esos serían los diagnósticos diferenciales y los criterios que básicamente lo que van a mostrarnos la púrpura, el dolor abdominal, la histología, donde vamos a encontrar una vasculitis leucocitoplástica, y como hablaron hace un momento sus compañeros al exponer, es la inmunoglobulina A, ¿no? Que se encuentra en depósitos proliferativos predominantes en la biopsia. Artritis y compromiso renal con proteinuria, que va, bueno, en valores de más hasta 3 gramos, ¿no? Hematuria, y haciendo el conteo urinario podemos ver también el sedimento en la presencia de sangre. Entonces, criterios, ¿no? Y la sensibilidad y especificidad de estos criterios nos dan el diagnóstico. Entonces, la edad de inicio, menos de 20, la púrpura, la angina y alteraciones cutáneas. El tratamiento muchas veces no es necesario porque la enfermedad se va a autolimitar, pero si, digamos, queremos tratar en casos ya más severos, podemos usar corticoides en dosis altas para poder tratar a estos pacientes, o simplemente con antiinflamatorios puede ceder. Eso en relación a la púrpura de Henoch. Y la vasculitis crioglobulinémica, que ya también mencionaron sus compañeros, que son los depósitos inmunes de crioglobulinas en pequeños vasos capilares, vénulas, arteriolas, y que afectan la piel, el riñón, los nervios, ¿no? Entonces, la causa puede ser desconocida, pero hay asociaciones, ¿no? Ya como mencionaron, con infecciones. Entonces, crioglobulina y crioglobulinemia, ¿no?
es la presencia ya de lo que es las crioglobulinas en la sangre, y la crioglobulina es una inmunoglobulina que se precipita a temperaturas bajas, menores de 77 grados centígrados. Esta enfermedad tiene diferentes síntomas, ¿no? Y varios tipos que mencionaron. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a las inmunoglobulinas que van a afectar, ¿no? Pueden ser de tipo monoclonal aislada, la tipo 1 con inmunoglobulina M o G, la 2, la mezcla de la M monoclonal y la G policlonal, y la 3, que es mezcla de la M, la policlonal de la G policlonal. Entonces, hay una clasificación, ¿no? Monoclonal, policlonal, ¿no? De los dos tipos de inmunoglobulinas. Las clasificaciones, en mayor frecuencia tenemos la presentación, que es el tipo 2, y se asocia esta básicamente a la hepatitis B, la hepatitis C, y bueno, tenemos otras infecciones como el VIH, ¿no? Que Epstein-Barr virus también, que pueden estar asociadas, a diferencia de la tipo 1, que es por procesos linfoproliferativos, y la tipo 3, que está asociada a enfermedades como lupus, ¿no? Las enfermedades neoplásicas y hematológicas. Entonces, la prevalencia de esta enfermedad es baja, bastante baja, y asociaciones con las conectivopatías van 15 a 25, pero más que todo está asociada con la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis C predominantemente con 40 a 65%. Entonces, edades desde los 45 a 65 años con una relación varón y mujer 2 a 3 a 1, y vemos pues la presentación a nivel de todo el globo terráqueo como es, y se asocia, como vemos, a la hepatitis C con mayor frecuencia, donde se presentan este tipo de vasculitis. Entonces, las enfermedades asociadas también tenemos algunas infecciones virales, como ustedes ven, esa lista es bastante larga, enfermedades conectivopatías y las enfermedades linfoproliferativas como Hodgkin, mielomas, ¿no? Entonces, las infecciones y las conectivopatías. Entonces, las infecciones son las más frecuentes, las enfermedades autoinmunes van siguiendo, neoplasias como paraneoplásicos y otras causas. La hepatitis C, asociada, como les había manifestado anteriormente, a la crioglobulina tipo 2, ¿no? Entonces, ahora, existen otras enfermedades como el síndrome de Sjögren primario, que podría darnos también ese tipo de asociación, con linfoma de células B, y en un 10% tenemos al lupus y a la artritis. Enfermedades linfoproliferativas de las células B, que son la principal causa asociada a malignidad. Y las manifestaciones clínicas de estos pacientes son variadas. Manifestaciones cutáneas como Raynaud, isquemia digital, con manifestaciones del sistema nervioso central, musculares, renales, mialgias, y hay una triada de Medsel, ¿no? Esa triada de Medsel es la púrpura más artralgias más debilidad con fatiga en un 80% en la tipo 1, 2 y 3, ¿no? A nivel pulmonar tenemos desde procesos respiratorios hasta hemorragias alveolares, compromiso renal, alteraciones que pueden llevar a otras manifestaciones como la hepatoesplenomegalia, dolor abdominal, donde tendríamos que descartar una vasculitis de la arteria mesentérica y de órganos internos. Bueno, los diferentes tipos y sus porcentajes y las lesiones acá típicas cutáneas que pueden dar ese tipo de patología, como ustedes están mirando ahí en estas imágenes, úlceras, ¿no? Púrpuras y hasta necrosis digital, como esta imagen, la imagen D. Entonces, el diagnóstico básicamente es detectar las crioglobulinas, pero esto es pues bastante difícil porque esto tenemos que hacer una temperatura pues, adecuada para poder hacer este tipo de evaluación. Entonces vemos aquí cómo se va evidenciando los criocitos
en pacientes con crioglobulinemia cuando van a ser centrifugados. Y la clasificación y los criterios de vasculitis, tenemos pues que ver la serología, la vasculitis leucocitoclástica y la púrpura. Y otros criterios que son mucho menores, ya es la hepatitis, los infiltrados, etcétera, ¿no? Que nos van a dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, 3 de los criterios mayores nos dan el diagnóstico, ¿no? Asociado a uno menor. El tratamiento, básicamente, como ya hemos visto, las enfermedades de base hay que ser tratadas, tratamientos con inmunosupresores y ver la concentración de crioglobulinas, ¿no? Que, bueno, si es que tenemos un valor alto, no nos indica necesariamente la severidad. Entonces, cada paciente tiene que evaluarse individualmente y viendo también las enfermedades de fondo que serían básicamente el tratar de controlar, ¿no? Entonces, el tratamiento es inclusive con retrovirales, en el caso de los que tengan compromiso viral, ¿no? Hay afecciones graves con corticoides y algunos biológicos, y compromiso de la vida, ya tenemos que iniciar con impulsos de metil hasta recambios plasmáticos, ¿no? Y rituximab. Entonces, eso es en relación a las crioglobulinas. En caso de las vasculitis por inmunoglobulina, ¿no? A, que es la púrpura de Henoch-Schöle, también llamada vasculitis por inmunoglobulina A, que es una vasculitis que afecta básicamente niños, en el 90%. Tiene una tetrada: púrpura, artritis, dolor abdominal y enfermedad renal. Esta principalmente da en la edad de la infancia, de 3 a 15 años. En cuanto a lugares, digamos, donde más se presenta, tenemos informes de Taiwán, ¿no? República Checa, donde la incidencia es de 10 por 100.000 en menores de 17 años, con una incidencia entre 5 y 17 años. Vemos mayor frecuencia, ¿no? Y en el Reino Unido también hay trabajos. Entonces, esta patología de Henoch es, pues, básicamente más que todo en sexo femenino, con compromiso cutáneo, compromiso articular, y los criterios de clasificación que va la púrpura, dolor abdominal, ¿no? Y la patogénesis, que ya se mencionó, la tetrada, que enfermedad, artritis, púrpura, ¿no? El dolor abdominal, las lesiones acá típicas que vemos, y los síntomas gastrointestinales, con enfermedad renal en un 20,24%, y algunos órganos comprometidos que también se ven: el escroto, sistema nervioso central, el tracto respiratorio, los ojos, viendo la inmunoglobulina, ¿no? Que se presenta, y el diagnóstico, básicamente, como ya les había manifestado, ¿no? Entonces acá tengo algunas de esas diapositivas que estaban también: la plasmaféresis, las intervenciones quirúrgicas para trasplantes renales en casos severos, ¿no? Y bueno, eso sería todo en relación a vasculitis. Ya los otros temas ya son de otro índole. Y creo que podemos pasar a lupus, si tenemos ya a sus compañeros para exponer. ¿Hay alguna pregunta? No sé si me están escuchando, podemos pasar por lupus. Doctora, buenas noches. Y buenas noches. Doctora, bueno, nuestro delegado nos estaba diciendo que íbamos a terminar con los temas de vasculitis y no lo hemos terminado de preparar muy bien, doctora. ¿Algo hacer lupus? Sí, lupus, doctora. Voy a iniciar yo con la exposición y ya quedaría pendiente para mañana lo que es patogenia, ¿ya? Vamos a avanzar para no atrasarnos porque ya estamos atrasados. A ver, entonces iniciamos con lupus.
Antes de todo voy a llamar lista. A ver, voy a iniciar. Alejo. Buenas noches, doctora, presente. Ya, aquí supongo la fecha. Ya. Inés Almendre. Buenas noches, doctora, presente. Apasa. Buenas noches, doctora, presente. Apasa Quispeluz, buenas noches. Presente, doctora, buenas noches. Arriga. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Cayata. Presente, doctora, buenas noches. Chino. Condoria Pasa. Buenas noches, doctora, presente. Flores Coila. Buenas noches, doctora, presente. Ancol Quispe, buenas noches. Buenas noches, doctora, presente. Guata. Presente, doctora, muy buenas noches. León. Buenas noches. Luque Quispe, Jamil. Buenas noches, doctora, presente. Macedo, buenas noches. Buenas noches, doctora, presente. Machaca. Buenas noches, doctora, presente. Mamani Huarcaya. Mamani Ticona. Buenas noches, doctora, presente. Maquera, ¿no? Está. Presente, doctora. Tenías falta la anterior clase. Ya, No, así está, doctora. Acá tengo que, ¿no? Presente, doctora. Morocco ya está presente. Ojeda. Olazábal. Presente, doctora, buenas noches. Pilco. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Provincia. Buenas noches, doctora, presente. Puma. Buenas noches, doctora, presente. Quenta. Doctora. Buenas noches, doctora, presente. Doctora, buenas noches. Puma Ojeda, falta me puso, doctora. Puma. No, No sí, presente, estás. Allí el anterior no ha estado Quenta. Faltas tiene. Quispe Bravo. Buenas noches, doctora, presente. Quispe Flores, presente. ¿Está o no? Buenas noches. ¿Está? Quispe Flores. Falta. Quispe Huanca. Doctora, Quispe Flores presente. Doctora, ¿se me logra escuchar? Quispe Huanca. Quispe Huarcaya. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Quispe Mamani. Yimi. Falta. Ramos Condori. Presente, doctora, buenas noches. Ramos Panca. Roque Panca, doctora, presente. Salazar. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Salazar. Presente, presente, doctora. Vilca. Yupanqui. Presente, doctora, buenas noches. Mamani Quispe Nidwar. Falta, ¿no? Condori Asensio. Uno Parillo. Falta. Ya.
Entonces vamos a continuar con la clase. Disculpe, doctora. Sí, dime. ¿Me escucha? Ronaldo, ¿me estás hablando? Ronaldo. Ronaldo, ¿me estás hablando? Ronaldo, ¿qué pasó? ¿Se ha cortado? Sí. Doctora, es mi señal. Disculpe, doctora. Me puso falta la vez pasada y le había comentado que... Bueno, el porqué. Molinero. ¿Qué pasó la anterior? Ya. Vamos a empezar ya. Entonces tenemos hasta las 9, ¿no? ¿Sí? Chicos, no sé, no me contestan. Alguien me contésteme, por favor. Sí, Ya hasta las 9, entonces. Vamos a... Ahí vamos a estar mi clase, un ratito, voy a ver. ¿Dónde está? Ya, ¿están mirando? Sí, doctora. Ya, vamos a hablar de lupus. Ya, esta enfermedad que fue descrita ya en el siglo XV y XVI. Y lupus se llamaba porque parecía la mordedura de un lobo, dice, ¿no? Entonces habían unas lesiones en el rostro que se aumentaban en forma progresiva y destructiva. Vemos en la historia el término de Paracelso en el año 1493 ya manifestaba lupus, ¿no? Lupus eritematoso va apareciendo en el año 1795 y en el año 1872 se describen casos, ¿no? Con unos 22 casos, y endocarditis verrucosa asociada por Lehmann-Sachs en el año 1924, las células LE, que también se conocen, ¿no? Estaban en el año 1948, y la terapia apoyada con los diferentes medicamentos progresivamente han ido apareciendo hasta el examen en el año 1958 por Flor, el anticuerpo antinuclear, tratamiento con esteroides, ¿no? Y los criterios